sábado estuve por ahí, esto de repasar, esperaría estar subiendo su nota esta semana, seguramente aquí al miércoles jueves más o menos, ya van a estar las notas en el sistema para aquellas personas que les haya tocado venir, pues ya pueden ver de una vez su nota. ¿Quiénes son? Si quieren, recordamos las normas del curso. O todos se saben las normas del curso. ¿Quién no se sabe las normas del curso? ¿Quiénes son los del semestre pasado que no hayan estado conmigo? ¿Cuál es su nombre? No, eso es mentira, yo ya estoy. Pero por eso estaba platicando, se lo olvidó. Verónica. Se lo olvidó. ¿Cuál es su nombre? Carolina. ¿Y su nombre era? Fabiola. Usted habló en la primera clase. Fabiola. ¿Y de ahí alguien más se llama? Todos ya estamos por segunda ocasión. Bueno. ¿Usted sí? ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea. Perfecto. Las normas son bien sencillas. Tratamos de comenzarlas así porque me dispenso porque hoy. De ahí, interrúmpanme mientras vaya transcurriendo el curso, ¿verdad? Porque es importante que les queden las dudas resueltas. Ya se dio cuenta que financiero era acelerado, tributario creo que es un poquito más. Pero cuando vaya muy acelerado, paren un poquito, regresamos, recapitulamos, aclaramos, ¿verdad? Dos, cuando tenemos clase virtual, es importante mantener la cámara encendida, si no voy sacando, no sé lo que hacemos. De ahí, los días que tenemos presencial, así como hoy. Hoy tenemos que ver los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujeto se divide en activo y pasivo. Ustedes se pudieron dar cuenta según la clase anterior que el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? Este no tiene una clasificación. Y creo que le hicimos 5.1, 5.2 y ahí hicimos este es el responsable y el contribuyente. El contribuyente y el responsable. El responsable tiene responsable por representación, responsable solidario y agente de percepción o retención. Se lo puse todo así porque ya la semana pasada lo vimos, ¿verdad? En la clase. Ahora, el único que tiene división que habíamos visto eran los sujetos. Y los sujetos comienzan a partir del artículo 17. 17 hasta el artículo 30, ¿verdad? 28. Bueno, hasta el 30 termina el artículo 31, ¿verdad? Pero 28 en razón de que agente de restricción o percepción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá teníamos 17, 18, ¿sí? Después nos saltamos al contribuyente que era el 21, después nos saltamos al 25, 26, 27 y 28. ¿Así era? Listo, perfecto. Bueno, entonces, dentro de los sujetos, yo les decía a ustedes, vamos a ver dos cosas hoy. Uno, el tema de los sujetos y después nos vamos a ir a la ley del timbre. Todos tenemos la ley del timbre. En la ley del timbre que tuvieron que haber ubicado en su ley del timbre. Estos 5 elementos. Con excepción de que los sujetos, cuando nos metamos el tema de la normativa, en los sujetos solo vamos a verificar quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. No nos vamos a adentrar a ver la clasificación y así eso solo el tema de casos. Pero sí en la ley del timbre tenemos que haber, pues, por lo menos consignado el generador, base imponible, tipo impositivo, periodo y sujeto. Tal es el caso que si le pregunto a la señorita de negro, ¿cuáles son los artículos de la ley del timbre en razón de los elementos? Claro que es el artículo 3, como sujeto pasivo y este generador. ¿Cuál es el epígrafe del artículo 3? Los sujetos del impuesto. El artículo 3, el sujeto pasivo del impuesto y el hecho generador.
las normativas nos mencionan hechos generadores, casi que todas las normativas nos lo dan. De hecho, la del timbre y la ley de IVA son súper ordenadas en eso. Se van a dar cuenta que viene casi que de corridito, ¿verdad? Entonces es bien fácil ubicarlos. Es por eso que vamos a iniciar con la ley del timbre, porque es más fácil ubicarlos, que la ley del IVA está en el artículo 2, entonces ustedes lo van a ver más fácil. Ahora, volvamos entonces al Código Tributario, artículo 15 del Código Tributario. La señorita nueva, la de naranja. Léanos el artículo 15, por favor. Todos leyeron hasta el artículo 30. Hasta ahí creo que ha llegado. Leamos el 15, por favor. Remitencia de la obligación legal sobre la contractual. Privilegios y garantía de crédito tributario. Pero, disculpen. El DIMA 7 es el relativo al ¿verdad? ¿Sujeto activo? Sí. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Perfecto. El joven adelante, el sujeto pasivo. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyentes o de responsable. El joven de acá adelante, el contribuyente. Artículo 21. Obligados por deuda propia son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. En el artículo siguiente viene una clasificación, ¿verdad? En razón del contribuyente. El jovencito de acá a la parte, el artículo siguiente, por favor. 21A. Ajá. Derechos de los contribuyentes. Constituyen derechos de los contribuyentes pudiendo optar por sí mismos por medio de apoderado, legal o tercero autorizado, entre otros que establezcan las leyes. Situaciones especiales. Vamos al 22. Sí. 22. Muy bien. Situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indica. Situaciones responsables. 1. Fideicomisos, el fiduciario. 2. Contrato de participación, el gestor, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. 3. Copropiedad, los copropietarios. 4. Sociedades de hecho, los socios. 5. Sociedades irregulares, los socios. 6. Sucesiones indivisas, el albacea, administrador o heredero. En los casos anteriores, la Administración Tributaria, a solicitud del responsable, hará la inscripción correspondiente. El régimen tributario aplicable a los ingresos o bienes grabados será determinado en cada ley, evitando la doble o múltiple tributación en cumplimiento de las normas y principios de equidad y justicia tributaria. Cuando en las situaciones enumeradas existan empresas propiedades de personas individuales que ya estén inscritas como contribuyentes, podrán continuar tributando como personas individuales. En todo caso, la responsabilidad se limita al monto de los ingresos o bienes grabados, salvado el caso de dolo del responsable. Gracias. Bueno, si se dan cuenta, al contribuyente se le denomina también obligado por cuenta propia, ¿verdad? O acreedor. Esos son los tres nombres con los que se le conoce. Deudor, perdón. Contribuyente obligado por cuenta propia o deudor, porque es el responsable de la obligación tributaria. Ahora, al haber leído el contribuyente, si se dan cuenta en el artículo, se mencionan situaciones especiales. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo estuve investigando el comentario en relación a la copropiedad, ¿verdad? La copropiedad de bienes, menciona también el fideicomiso, menciona las sociedades de hecho, las sociedades irregulares. Ahora bien, ¿por qué menciona sociedades de hecho y sociedades irregulares? Y aunque ya me dio una mirada, pero lo voy a contar en mi derecho. ¿Por qué las exime, verdad? ¿Por qué no las pone dentro del rubro de responsables por representación a las sociedades de hecho y sociedades irregulares y a las sociedades anónimas? Debidamente escritas, sí las coloca ahí. El jovencito de allá al fondo, ¿qué está? Pero no, todos estamos en la casa. ¿Ya? Usted y yo ya estuvimos en el iPhone, ya, bien. ¿Sí? Listo. A ver, cuéntenos por qué. ¿Por qué los pone como contribuyentes?
Exacto. ¿Por qué ponen las sociedades irregulares y de hecho como contribuyentes y no como responsables? Cuando nos vamos a la clasificación de sujetos. ¿Qué es una sociedad de hecho y qué es una sociedad irregular? ¿Cuál es la diferencia de esta y esta con una sociedad, si lo queremos ver así, debidamente inscrita? Y ahí está el porqué. ¿No? El joven se la va. Bueno, las sociedades de hecho y las sociedades, creo que una de las diferencias que no preocupar es que una nace de la vida pública, pero no se inscribe en el registro mercantil. Y la otra, creo que no nace de la vida pública, creo que la de hecho es como la que no nace de la vida pública, es solamente como hace las actividades de una sociedad, pero no nace de la vida pública, porque la otra creo que sí hay un irregular, creo que sí está en la escritura pública, pero no se inscribe en la registro mercantil. Muy bien, excelente. Bueno, las sociedades, de hecho, como las sociedades tienen de 2 o más socios, con excepción de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, todos acabamos a conformar una sociedad y comenzamos a hacer acuerdos dentro de los socios. ¿No he escuchado a veces que las personas mencionan, o sea, somos socios? Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y está constituida la entidad? No es, pero somos socios, así se denominan como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos acuerdos y demás, somos socios, pero somos socios de hecho, ¿verdad? De palabra. Las irregulares firmamos la escritura y anteriormente, de hecho, este artículo debiera de quedar derogado, porque anteriormente la gestión en el registro mercantil era que había una inscripción de manera provisional de las sociedades y después una inscripción de manera definitiva. Ahora ya no. Ahora solo existe la inscripción, ya ni siquiera se denomina definitiva, es inscripción realmente. Pero la sociedad irregular menciona el Código de Comercio que firmamos la escritura todos, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento se transmite la voluntad de las partes? Al momento de la firma, ¿verdad? Entonces hubo voluntad de las partes, pero nunca se terminó la gestión de publicidad, porque el registro lo que da es una publicidad como tal y asimismo el nacimiento a la vida jurídica. Entonces, si nunca nace a la vida jurídica esa persona nueva ante el derecho, que nosotros sabemos en nuestro derecho civil hay persona individual y persona jurídica, ¿verdad? Si nunca nace a la vida jurídica, entonces, ¿por qué el Código Tributario nos refiere a el sujeto pasivo? En el contribuyente nos pone a las sociedades irregulares y sociedades de hecho, mientras que en el responsable nos pone la primera clasificación, que es el responsable por representación, a las sociedades debidamente inscritas. ¿Qué? ¿Cuál sea? Claro. Y en el articulado, de hecho, les menciona quiénes son los obligados, ¿verdad? ¿Qué? ¿Alguien que diga por qué? Sí. Me parece que existe un hecho generador que no hace deudores de nuestro producto el hecho generador existe, ¿verdad? Pero a la persona se le clasifica, si bien es cierto, es obligada al pago del tributo, ya sea como contribuyente o responsable, pero si usted se da cuenta, la sociedad irregular menciona el Código Tributario, los responsables son los socios. Y en la sociedad de hecho menciona también, los responsables son los socios. Y si nos vamos más adelante al responsable por representación, el responsable es el representante, no los socios. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa diferenciación? ¿Por qué creen? Lo acabamos de mencionar. Porque al estar debidamente inscrito, o sea, ser ya una sociedad inscrita como se debe, ya es una persona jurídica, por lo cual figura el representante como representante. Excelente, exactamente. Ese es el análisis. Ahora bien, como contribuyente, menciona el código, son responsables todos los socios. Eso quiere decir que pareciera ser una copropiedad. Somos solidariamente responsables, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, pudieron analizar un poquito más allá. Hay sujeto pasivo, pero el sujeto pasivo el código lo clasifica. Contribuyente y responsable, aunque en el responsable haga una clasificación. Y en el contribuyente, en el epígrafe, les menciona responsable por deuda propia.
¿verdad? Y en el responsable les menciona por deuda ajena. ¿Por qué contribuyente? ¿Por qué existe una clasificación de contribuyente y de responsable? ¿Y por qué no solo existe un contribuyente, así como le llamamos todos? Porque entonces se vienen a dar cuenta que la palabra contribuyente para todos los sujetos pasivos de la obligación tributaria es errónea. Como decir el impuesto del boleto ordenado. Ustedes ya se dieron cuenta que es erróneo porque no es un impuesto, es una tasa. ¿Sí? Por quien la emite. Podemos decir el tributo porque es un género. En el sujeto pasivo podemos decir el sujeto pasivo de la obligación tributaria, pero todos mencionamos, y hasta cuando salen las noticias menciona el contribuyente. Nunca es una clasificación entre contribuyente o responsable, como debiera de ser. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hace entonces el código una diferenciación entre contribuyente y responsable? ¿Por qué existen esas dos figuras? Ha de haber alguna diferencia. ¿Cuál es? ¿Por qué existe? No estoy viendo para acá, pero para acá. ¿Cuál es la diferencia? Entre contribuyente y Responsable. contribuyente no está. Es lo que responsable menciona como que ya es como una forma de decir alguien que atendió con su pago. Porque los contribuyentes son personas individuales. Ellos mismos van a cubrir todos los impuestos que se tienen. Mientras las responsables son personas obligadas. Son personas que están en representación de, como el caso del administrador Ruiz. Yo considero que eso puede ser. El albacea es una persona individual, pero está actuando en representación de la mutual. Entonces, ¿por qué es contribuyente? Por eso, porque está en deuda no propia. No, es contribuyente. El albacea de la mutual lo menciona ahí, ¿verdad? Dentro de los supuestos especiales. Lo que acabo de leer. Veamos el epígrafe de uno y otro. El contribuyente que dice en el epígrafe. Obligado por deuda propia. ¿Y qué dice el responsable? Obligado por deuda propia. Ahí estamos. Entonces, ¿quién debe? ¿Por qué dice? ¿Por qué menciona obligado por cuenta propia o ajena? Porque quien paga el impuesto, o quien es el responsable de la obligación tributaria que hacemos, que es el pago del impuesto al final de cuentas, es la persona de manera directa que paga las arcas del Estado. ¿Sí? Cuando es responsable es, ejemplo, hay agentes de percepción o de retención, ¿se dieron cuenta? Anelis trabaja en, voy a comprar a Walmart, ¿sí? Entonces agarro todos los artículos que necesito, llevo a la caja y me dicen son 200 quetzales. El impuesto ya está incluido, ¿verdad? Pago entonces los 200 quetzales y el establecimiento, que también es un contribuyente, es un agente de percepción del impuesto. Lo toma, porque yo ya le pagué, pero él es el encargado de trasladarlo a la administración tributaria, de pagarlo por nosotros, porque yo lo estoy pagando en mi compra, ¿verdad? Entonces, por eso menciona responsable por adeudo ajeno, porque ustedes no pagan de manera directa a las arcas o a quien tenga la competencia tributaria, sino ustedes lo pagan en intermediación de alguien más. Las operaciones, como usted lo mencionaba, que hace la sociedad como tal. Quienes gestionan la sociedad son los socios, pero hay un responsable, ¿verdad?, de esa entidad, y ese responsable es el representante. Entonces se paga por adeudo ajeno, ¿verdad? Por eso hay responsable y el contribuyente. Si yo pago de manera directa, toda persona individual, mientras lo pague de manera directa, claro está, es un contribuyente, ¿sí? Y responsable, ahorita vamos a ver, son todos los demás, con excepción de los casos especiales que están contemplados, son 6 casos especiales, ¿verdad? Que están contemplados en el Código Tributario. Las sociedades irregulares, ¿por qué? Porque no tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes la representan? Los socios en su conjunto, como que fueran responsables en copropiedad todos de lo que se hace, ¿verdad? Les menciona la participación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un contrato de participación? Yo les voy a decir cuál es la diferencia porque creo que hay muchas como teorías del contrato de participación. ¿Pero qué es un contrato de participación? Es
este es el joint venture. No, eso El joint venture es más o menos. O sea, que solo estoy como participando, estoy inyectando el capital para que esta empresa surja o tenga un auge en el mercado. ¿Y por qué no lo hace como socio? Porque no quiere meterse en todas las legalidades, porque no parece que es socio, como ahora todos son nominativos, tendría que. Medianamente. Pero ¿en qué momento recomendaría un contrato de participación? Sí. Cuando yo tengo, por ejemplo, un capital que quiero invertir y no quiero decidir involucrarme directamente en la toma de decisiones de la empresa en la que estoy invirtiendo capital, sino que ellos tengan que hacer lo que tengan que hacer y yo solo lo estoy invirtiendo. Así de esa forma no tengo la responsabilidad que ellos pueden tener por el manejo. ¿Quién les dio ese consejo? ¿Quién les dio ese consejo? No, eso no. No, es que les pregunto porque parece un concepto muy Harry. porque les consulta. Tal vez el catedrático que les dio mercantil y está bien, pero porque les consulta. Viene a ser un concepto más corporativo. El contrato de participación, porque lo menciona como un contribuyente, les voy a dar como los tips. Y normalmente cuando asesoren a hacer un contrato de participación, tienen que saber qué lleva más allá el contrato de participación, porque a veces uno se queda en la parte legal y se queda como a medias. Les voy a explicar por qué. Un ejemplo claro podría ser, supongamos que esta es una sociedad y la sociedad tiene 2 socios y cada uno tiene el 50%. La sociedad se dedica al tema de alimentos, es un restaurante, supongamos, y también se dedica al tema de venta de celulares. Y si quieren también tiene una ferretería, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Para cada una de estas la sociedad tiene 3 patentes diferentes, establecimientos mercantiles totalmente diferentes. Tiene un establecimiento mercantil para restaurantes, para celulares y para ferretería. Pero la sociedad, cuando sale constituida, es una persona nueva ante el derecho, tiene un número de NIF. Esta entidad. Estos son establecimientos mercantiles, como decir hijos, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces todo se tributa bajo un mismo número de NIF. El contribuyente es el mismo, es la sociedad. Es como que ustedes como personas individuales tengan varias patentes, pero sigue siendo el mismo NIF, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Viene una persona y les dice, yo quiero entrar a tu negocio de... ¿A cuál de los 3 quisiera entrar usted? ¿El de el restaurante, el celular o el de ferretería? ¿Sí? El restaurante. El restaurante, perfecto. Y entonces, supongamos que el rubro de restaurantes, en lo que genera mi persona jurídica, ¿verdad? El restaurante me genera el 50% de las ganancias, de la totalidad de lo que genera la sociedad como tal. El de celulares el 30% y el de ferretería el 20%. Y entonces viene la persona y me dice, yo quiero estar dentro del rubro de los restaurantes. Bueno, cuando yo hago una valoración de mi empresa, de mi sociedad, y yo genero 1 millón al año con este NIF, quiere decir que el restaurante me genera 500,000 de ese millón, ¿verdad? Y así sucesivamente, 300,000 y 200,000. Entonces, ¿qué pasa si la persona me dice, yo te voy a inyectar 500,000 quetzales? Para ustedes podrían decir, bueno, viene a ser la mitad de mi sociedad, si lo queremos ver así. Pero yo no quiero que él se vuelva socio, porque el socio, y ojo que eso es lo importante del contrato de participación, si usted entra como mi socio, ¿sí? Porque puede haber un socio capitalista, aunque no trabaje como tal. Porque el socio viene a ser solidariamente no solo responsable, sino que el socio viene a adquirir las ganancias de todo lo que existe acá adentro, ¿sí? Por ser parte. Si yo entro, las utilidades que hayan dentro de los celulares y dentro de la ferretería, si yo entro como socio, aunque sea con un 1%, me corresponde de la totalidad, no solo del restaurante. ¿En qué momento entonces se aconseja hacer una participación? Entonces viene y lo primero que uno le pregunta al cliente es, ¿usted le va a vender acciones o cómo está el tema? Si tiene más establecimientos, ¿verdad? No, fíjese que tengo 3. Bueno, entonces independicemos. ¿Cuánto le va a dar? 500,000 quetzales. ¿Cuánto le quiere dar usted? ¿Qué quiere
le va a dar el 50% de lo que genera el restaurante. ¿Sí? Eso quiere decir que vendría a ser un 25% de la sociedad en su totalidad. Pero aún que yo lo meta con un 25% a la sociedad, sigue siendo socio de todito. ¿Sí? Entonces le decimos, hagamos un contrato de participación. Y el contrato de participación es como dividir, por así decirlo. ¿Quién actúa? La sociedad, el representante legal, claro está, de la sociedad, más la persona que me va a dar los 500,000 quetzales. Y creo algo que se llama una participación. ¿Qué es esto? Esta nueva persona no entra como un socio, pero va a participar en un 50% en las ganancias que genere solo el restaurante. ¿Sí? Entonces va a participar, es un socio o no socio, si lo quieren ver así, porque realmente nunca va, cuando hay un cierre del año fiscal, se hace una asamblea, no tiene decisiones, no se le pagan utilidades, pero se le paga el 50% sobre todo lo que genere el restaurante, sobre ese rubro. Ahora bien, lo que nadie dice, hasta acá dice el tema legal. Y nosotros como abogados podemos decir, nítido, cuando ya comprendemos qué es la participación, hago una participación. Y todos diríamos, hagamos una participación. Cuando me tocó hacer mi primera participación, yo dije que sí está, porque entonces no es socio, ¿verdad? Pasa a ser pues un inversionista, genera ganancias, independientemente trabaje o no, porque me tocó justo con un restaurante. Un chico iba a poner un restaurante en zona 16 y ya tenía uno en 10ª plaza, entonces tenía una sociedad, pero iba a tener un socio solo para el de zona 16. ¿Qué hacemos para no meterlo también al de 10ª plaza? Porque ese era pues, bastante rentable y el de Cayala iba a ser nuevo. No sabía cómo le iba a ir, ¿verdad? Hagamos un contrato de participación. Ahora, el contrato de participación, la SAT establece, y por eso lo pone como un contribuyente, es que acá debiera de crearse un NIF nuevo para la participación. El contrato de participación genera un nuevo NIF. Cuando hay una copropiedad, genera un nuevo NIF. Cuando hay un albacea de la mortual, y esa mortual, hay personas que fallecen, lo dejan intestado o testamentario, pero supongamos que dejen bienes, ¿verdad? Inmuebles, y esos inmuebles generan una renta. Y solo tienen, volvamos al número 2, solo tienen 2 herederos, los 2 hijos. Pero las rentas que generan todas las casas son 20,000 quetzales mensuales. Los hijos dirían, nos toca mitad, 10,000, ¿verdad? Pero no todo lo que genera esas rentas. La mortual, si quiere lucrar con esas rentas o administrar esas rentas, debe de generarse un NIF para la mortual, para que esa mortual pueda liquidar de manera adecuada mientras se lleva a cabo el proceso sucesorio a los socios. Si no, eso debiera de acumularse en un bolsón, por así decirlo, esos 20,000 quetzales mensuales, y hasta en tanto no termina el proceso sucesorio, que estamos hablando que es como de 3 años más o menos. Eso quiere decir que si tenemos 120 son 360 en 3 años. Hasta en tanto no termine el proceso sucesorio, yo no podría liquidar entonces, otorgarle a cada quien los bienes que le corresponden si fuera testamentario, o bien que todo les quede 50-50 si fuera intestado, y también liquidar las rentas que haya generado la mutual. ¿Sí? Entonces, cuando recomienden un contrato de participación, bueno, y crea un nuevo número de NIF, y entonces las personas dicen, la participación puede ser pequeño contribuyente, porque es un INDO. Al momento de ser un INDO, aquí dicen que no, ¿por qué no? Va a depender del monto que va a facturar el año. Entonces, claro. Claro, si tenemos el máximo que se puede sacar lo que quiere. No debería ser promedio. Pero sí puede ser. Ok, listo. Entonces, ¿puedo optar la participación a un pequeño contribuyente? Sí. Sí puedo, ¿verdad? Cualquier régimen tributario, independientemente de qué figura sea. Hay personas que al día de hoy todavía siguen pensando que la sociedad no puede ser pequeño contribuyente. ¿Dónde está eso? Si sabes una cosa y pero bueno, esto, si bien es cierto, no es tributario, es corporativo, pero viene a ser tributario desde el punto de vista que es un contribuyente en situación especial. ¿Por qué? Porque lo que no nos dice el código, obviamente, porque piensan que ya no la sabemos todas, es que esto crea un INDO con la participación. Hay un criterio de SAT, de hecho, en relación de la participación, deberían de leerlo, es bien interesante.
hacer valer, para hacerla valer, debería haberse cumplido con todas las formalidades como tal. Entiendo que no somos contadores y no deberíamos de saber, ni los contadores lo saben tampoco. ¿Usted sí? ¿Es contador? Sí. Ah, entonces, a veces ni los contadores lo saben, ¿verdad? Entonces, eso es el contrato de participación. Es ser parte de un negocio jurídico, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Ya sea con dinero o con trabajo, porque el trabajo también puede sustituirse, ¿verdad? Y ser parte de las utilidades o de las ganancias que un negocio genere como tal, sin ser socio. Puede ser que también haya un contrato de participación dentro de personas individuales, porque puede ser que yo tenga una empresa mercantil a mi nombre, ¿verdad? Y entonces de esa empresa mercantil no vamos a ser copropietarios, sino que vamos a ser participantes, si lo quieren ver así, ¿verdad? Sí, quedó claro, pero su definición muy acertada. Muchas gracias, igual a su hija. Entonces, sí. ¿Eso no es lo que joint venture? Es que el joint venture viene a ser un contrato. El contrato de participación está dentro del código de comercio, ¿verdad? Y el joint venture viene a ser un contrato atípico. El joint venture, lo que pasa es que depende. Los derechos vienen a ser casi que los mismos, pero no generan bien. Entonces, ojo, porque todo está en cómo se denominan las cosas. Saben que a veces lo que hacemos para no generar esta obligación es ponerle otro nombre. Ejemplo, acuerdo, convenio. ¿Ya? Convenio desde el punto de vista de que se cumplan todos los elementos para hacerlo un título ejecutivo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan contrato, dense cuenta que las obligaciones, el plazo, los montos, porque ¿qué es un título ejecutivo? ¿Ah? Tiene que tener 3 cualidades. ¿Cuáles son? Todo título ejecutivo. Líquido, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que haber una cantidad de dinero en el documento. Plazo vencido. Plazo vencido y exigible. Líquido, exigible y plazo vencido, ¿verdad? Entonces, tiene que haber obligaciones. Entonces, cuando ustedes hagan un documento, cuando ustedes hagan un contrato, dense cuenta bien de que lo hagan de tal manera, se oye muy bonito, dijeron ustedes, no, es que mira, aquí le queda bien el contrato de participación, y se ve bonito el nombre, ¿verdad? Se oye como muy técnico, como muy, estudié mi mercantil. Pero ¿qué pasa si hago un contrato de participación, después debo de liquidar o debo de ejecutar, pero nunca me di cuenta que había una obligación posterior que era crear un nuevo nicho, entonces lo hago no ejecutable? Mientras que le puedo haber puesto otro nombre, tal vez no tan técnico, porque al final para eso tenemos los contratos innominados, ¿verdad? Pero lo hubiera podido hacer con todas las herramientas para hacer un título ejecutivo. Pero eso es mercantil, con una pista de pero va relacionadísimo. Entonces, pero lo podemos poner como un caso para nuestro tributario, eso sí. Entonces, si nos vamos al artículo de los responsables, que eso está en el artículo 25. Alegría, léanos el 25, por favor. ¿Qué manda? Ya me quedó una duda. Sí. En ese contrato de participación. Pero si es mercantil. No. El nuevo. Sí. ¿No responsable o gobierno? Ah, es contribuyente. Esos son los casos especiales del contribuyente. Se vuelve contribuyente desde el momento en que se inscribe su número de digno. Y si no se inscribiera, ¿Qué pluralidad? Entonces, ¿cómo lo amarra? ¿Cómo lo amarraría esta persona? ¿Lo mete como socio o cómo? Si no le da la figura de participación, ¿qué pluralidad es el negocio? Préstamo, socio. Inversionista, pero ¿cómo lo ingresa como inversionista? Como accionista. Si fuera accionista, entonces entra en la sociedad, entonces ahí se ve como responsable por representación. Depende de qué figura le dé. ¿Sí? Así va a ser también el hecho generador y quién sabe el sujeto responsable. El sujeto responsable es cuando el tributo, no me refiero al responsable, sino al ¿verdad? ¿Sí? Depende de cómo le des. A ver, Annelise, artículo 25. Artículo 25. Pero régimen. Obligado por deuda ajena. Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir
cumplir con las obligaciones atribuidas a este, informado en el artículo 6 del decreto 5896 del Congreso de la República. Es asimismo responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de obligaciones formales ajenas, aun cuando las mismas no resulten la obligación de pagar tributos. El responsable pagar en la obligación tributaria con dinero propio tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. Entonces ahí les da algo bien claro. El responsable puede repetir en contra del contribuyente, ¿sí? Si pagar la obligación. ¿Qué quiere decir repetir? Y puede, prácticamente, pues, demandar por eso, puede ser uno que pagó, para que se le retribuye. Pues, ¿En qué caso usted piensa que podría agarrarse? Bueno, tal vez en... Váyanse, es más fácil, se van a la responsabilidad solidaria. Ahí hay casos, hay más casos. Con los copropietarios, aplicar, por ejemplo, si se pagó como era su propiedad y pagó el impuesto de IUCI, entonces se tiene derecho a repetir la parte proporcional al otro copropietario. ¿Sabe cuando ponen el peso hasta atrás? Como que no voy a ver si de verdad sí está bien, pero sí está. La señorita de la par, ¿qué otro ejemplo daría? ¿De los total? El tema de lo que. Sin una copropiedad, es que algo bien. A ver, yo tengo ahorita presente que yo, por ejemplo, que otra forma de Usted meta mercantil, chino, mandarín, entonces, supongamos que yo soy proveedor de obligación. Y entonces vengo yo, hago la deuda por responsabilidad. Entonces, después de eso yo tengo el derecho de pedir a los demás proveedores que me paguen las sumas que yo pagué por ellos. Ese es el problema. está muy bien, pero no es total. ¿Dónde está el pobre? La obligación tributaria. El tema del préstamo es de carácter civil, privado, con un banco. Pero está muy bien el ejemplo. Sí. Hay puede ser también el notario, por ejemplo, como él cobra, por ejemplo, el tema de los impuestos, el tema de la organización de escritura pública. Supongamos, a veces entonces, si él, por ejemplo, los paga y todo, pero entonces tienen derecho a repetir. Mejor metamos a los contadores. Vamos a poner un tema al contador. El contador lleva la contabilidad de alguien, ¿sí? Y usted cobra sus honorarios de contabilidad. Lleva contabilidades, así. ¿Sí? Supongamos que usted. ¿Cuánto me cobraría de honorarios? De la cosa. El número de ustedes. ¿10,000? ¿Ese me dio? Sus honorarios son 10,000. Y entonces asesora una corporación seguramente muy lucrativa. Y el pago del impuesto de ese mes son 100,000 quetzales. Entonces a veces el cliente, a veces el contador le dice al cliente, trasládeme lo de los impuestos y lo de los honorarios y yo voy a liquidar el impuesto. Entonces le traslado 110,000 quetzales, ¿verdad? Él se queda con sus 10,000 y debería, porque sí hay muchos casos de eso, debería de pagar mis impuestos. De repente al tiempo llega una notificación, pero como el contador es el que tiene que le lleguen las notificaciones a el domicilio de fiscal, entonces yo no me doy cuenta y de repente aparezco con omisos de todo el año 2024 de impuestos que ascienden, si son 100,000 mensuales, a 1.200.000 mensuales, que yo efectivamente trasladé, tengo mis transferencias y gracias a Dios les puse la descripción que era pago de impuestos y el contador se lo pierde. Entonces yo puedo iniciar la acción de reentendimiento, porque si bien es cierto, él ya figuró como un responsable, no como un contribuyente, como un obligado directo, pero
no liquido el impuesto y yo se lo traslado. Entonces, ahí sí. Ahora, vámonos a un último ejemplo, aunque caigamos muy repetitivos, pero vayámonos a la responsabilidad solidaria. Hay varios ejemplos. ¿Qué se ven acá? Porque este es el toque. No, me generó una duda. Ahorita lo mismo. Si él prácticamente sería el responsable, también que estaría haciendo como el contribuyente, el que paga el impuesto. No, porque lo va a dividir. Pues. Ya. Fíjense, un caso bien interesante. Tuve dos casos interesantísimos. Uno desde la perspectiva del contador. Quisiera creer que fue culposo y no doloso. Pero les voy a contar el caso y ustedes ya lo califican. Un día nos llama un cliente, él se dedica al tema de publicidad. Y entonces de repente ellos asesoran o ellos le brindan la publicidad a PepsiCo. Le brindaban, por eso lo perdieron, por ese caso. A PepsiCo. Y entonces el jefe de compras de PepsiCo le dice, llama y le dice al dueño de la empresa, no te puedo pagar la factura que me enviaste. ¿Por qué? Porque me aparece un embargo precautorio. Entonces el dueño de la empresa en ese momento se da cuenta que estaba embargado. Nos llama, comenzamos a llevar y tenía un proceso de defraudación tributaria. ¿Cuál fue el problema acá? Por 4 millones de quetzales. ¿Cuál fue el problema acá? El contador operaba la contabilidad, ¿verdad? Y entonces el contador, como que tal vez era entonces solo decía, acá hay retención, entonces todos mis clientes me retienen, decían, ¿verdad? Porque eran empresas grandes. Entonces yo presento a cero, y presento a cero, pues todos me retienen, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, les había llegado una notificación, me llegó el contador, según la notificación, a la tercera ya tenían un juicio, ¿verdad? Y entonces ya había medidas precautorias de entrada. Y bueno, para todo eso, la entidad cambió de entidad en un relato, ¿verdad? Y entonces PepsiCo les debía 3,5 millones de pesos, que era casi lo que ellos debían de impuestos. Entonces PepsiCo les dijo, si yo te pago, pues ese dinero que obviamente viene de la SAT lo va a quitar. Y yo no le puedo pagar a alguien más. Estas empresas son súper buenas. Y entonces hubo una reunión con los de conta de PepsiCo y nos dijeron, ustedes me causan más daño que los 3,5 millones que yo les debo, porque fíjense que cuando yo pido mi crédito fiscal, los contadores, o sea, ustedes me dicen, si tal vez no es amigo, por favor. Entonces nos dicen, cuando yo pido mi crédito fiscal, al final del año meto a todos mis proveedores, y ustedes son uno de los proveedores, ¿verdad? Y si uno de los proveedores sale en rojo o la SAT por algún problema con ese proveedor, me comienza a investigar y no me da mi crédito fiscal. Lo que debieran darme de crédito fiscal representa mucho más allá de 3,5 millones de pesos que yo les debo a ustedes. O sea, ustedes me van a terminar debiendo más por el problema, por el inconveniente que me van a causar, que lo que yo les puedo llegar a deber a ustedes. Imagínense, por una irresponsabilidad grandísima. Ese fue el primer caso. Yo quisiera, el contador dice que fue culposo, no lo sabíamos. Ese fue el primero. El segundo caso, con el tema de los contadores, hay una figura, no sé si la escucharon y si no la vamos a investigar para el jueves. Planificación fiscal, ¿eso lo han escuchado? ¿Quién escuchó el término? Planificación fiscal, es algo bien normal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una planificación fiscal y una planificación fiscal agresiva? ¿Cuál es la diferencia? Un caso hace como 2 años de defraudación donde involucraron a una firma de auditoría, porque la firma de auditoría hacía eso. Se los voy a dibujar, solo para que sea un poquito más sencillo de entender. Y ahí vamos hacia el tema. El contador o la firma tenía, no lo vamos a hacer muy grande, 4 clientes, ¿verdad? Y esta persona generaba en temas de honorarios 10,000 quetzales por los 4 clientes. Pero los clientes le trasladaban también el impuesto, ¿sí? Entonces los clientes le trasladaban mensualmente
7.500 cada uno, para no hacernos muchas bolas, eran temas de impuestos y los 2.500 de honorarios. O sea, cada empresa le traslada 10.000. Sí, entre impuestos y honorarios. Eso quiere decir que mensualmente recibía 40.000. De esos 40.000, 10 eran de honorarios y 30 eran de impuestos, por tanto, ¿verdad? Ahora, él emitía facturas sobre los honorarios, no sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque ahí viene un principio de doble o múltiple tributación, ¿verdad? ¿Sí? En el 239 de la Constitución. Yo no puedo emitir factura sobre el pago de los impuestos, si el impuesto ya es el impuesto. Entonces, él emitía factura por 10.000 quetzales, pero recibía 40. De repente comenzaron a hacer una investigación, más o menos fue de 2 o 3 años, y entonces dicen que este auditor, su firma de auditoría, todas estas empresas eran una estructura de defraudación, ¿verdad? Entonces es que la noticia las pinta bien bonitas. Y entonces le denominaron porque hay una planificación fiscal agresiva. ¿Y qué le culpaban a este auditor? Que él recibía sus 40.000 quetzales mensuales, pero para el término de un año esos 40.000 quetzales son 480.000 quetzales, son 500.000, y solo reportaba facturación sobre 120.000. Entonces decían, ay, hay una evasión, porque él no facturó todo lo que recibió. Entonces, no dice, ¿qué pasó? ¿Cómo él comprueba? Acá, ¿cómo comprueba el contador? El contador recibe y paga el impuesto en una declaración. Entonces, él lo que tuvo que hacer fue recopilar todas las declaraciones y decir, del cliente 1 de los 10.000 que yo recibo, 2.500 son de honorarios. Acá está la factura de honorarios de todo el año. 2.500, 2.500, 2.500. Y acá está el pago de impuestos de todos los meses, 7.500, 7.500, 7.500. Entonces, el pago de impuestos no está afecto a pago de impuestos, a generar una factura, porque hay una doble o múltiple tributación. Ese fue el gran caso que montó a hacer. Y ya no tuvo caso, de hecho. A los 2 años el caso se acabó, porque tardó tanto en judicial, ¿verdad? Pero para todo eso lo sacaron como un evasor, había una estructura criminal de 8 millones, no, era más. 4, no. Eso fue hace 2 años, justo. Un auditor de Shela, un poquito más de 8 millones en esto. Entonces, el caso en 2 años acabó, pero nunca dijeron. Lo que pasa es que no generaba facturas sobre los impuestos. No metía una sola cuenta. Sí. No metía una sola cuenta. Entonces, ¿qué lo salvó? Las declaraciones. Porque coincidía, ¿verdad? Entró aquí está la declaración y la factura acá está. Pero para todo eso, pasó. Pero bueno, pues vamos entonces al responsable, artículo 25. Sí, ¿dónde iba? Terminamos de leer el responsable. Entonces vámonos al 26, la señorita de gran frente de derechos, el 26, responsable sobre representación. Responsables por representación. Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes, sin que ellos afecten el propio patrimonio, en caso de dolo de tales representantes por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes permitidos. Los padres, los tutores o los administradores de bienes de los obligados y los representantes de las contrapartes. Los representantes legales de las personas jurídicas, los mandatarios respecto de los bienes que administran y dispongan, los típicos de quiebra y los depositarios de concursos de acreedores. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administran, salvo que los representantes hubieran actuado por dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. Vámonos al primer caso entonces, eso lo van a mezclar con la ley de timbre fiscal. Vamos a ver. Pongamos un nombre. Juan López es mandatario de Pedro López. Y va a comprar un bien en su calidad de mandatario por un valor de 1,5 millones de quetzales, ubicado en la zona 2 capitalina,
El bien inmueble se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad, solo ponen RGP, el bien inmueble está inscrito en el Registro General de la Propiedad en 500.000 quetzales. La escritura de compraventa se firmó el 27, hoy, 28 de julio. Siendo que el bien inmueble ya había pertenecido anteriormente a los hermanos López, perdón, al abuelito de los hermanos López, siendo que el bien inmueble ya había pertenecido anteriormente a los abuelitos al abuelito de los hermanos López, quien se los trasladó mediante compraventa. ¿Quién se los trasladó mediante compraventa? Ahora, pongamos los cinco elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Verdad? Hecho generado de base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujetos, y en los sujetos con el sujeto activo y clasifican a qué tipo de sujeto pasivo es. Entonces tienen que hacer una combinación de la ley del timbre y del código tributario en razón de qué tipo de sujeto pasivo es. En forma anticipada sobre la totalidad del contrato, diferente en la dirección de administraciones o receptorías fiscales, lo cual será constar en cláusula especial y esto debido a 15. A ver, ¿qué es? Las escrituras públicas afectan cuando se consulta el testimonio correspondiente. Ahí está. 16.1. Y los sujetos, eso es lo más importante por lo que estamos viendo ahorita, o sea, todo es importante. Pero los sujetos, Pedro sería el contribuyente directo, porque él es el que está prácticamente comprando. ¿Cuál sería el responsable por la representación? Y el sujeto activo ya lo puse está. Ya les paso. Sujeto activo está. O si quieren poner el Estado, cuando quieren poner algo genérico y no meterse a nada así muy complicado, pueden poner el Estado. Esa respuesta siempre va a ser correcta. ¿Sí? Ahora, sujeto pasivo solo puede haber uno. Decían, se faltan los dos menos. Representante. ¿Hay un representante realmente? Ajá. ¿Cuál sería el fundamento? ¿Qué fundamento utilizaría? Debería de ser sujeto pasivo. La respuesta de sujeto pasivo es responsable por representación. Esa es la respuesta correcta, que está en el artículo 26. ¿Y por qué? Porque la figura es un mandatario. Ahora, cuando ya veamos las leyes, ustedes van a tener que saber, si se dan cuenta, porque les dije, la ley del timbre era más que obvio que era una segunda subsiguiente evento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes en este parcial tienen que ver ley del timbre y ley del IVA y les doy el caso tal cual se lo di? ¿Qué ley aplican y cómo saben cuál de las dos? Si es una primera vez o una segunda. El abuelito les vendió, había sido el propietario anterior y les vendió, ¿verdad? Le vendió el inmueble. Eso quiere decir que ya había habido una compraventa previa. Y entonces, que es una segunda subsiguiente venta, podría ser la tercera, cuarta, prueba. Es adelante en la segunda. Entonces, si ustedes tuvieran IVA o timbres, si ustedes lo pusieran compraventa de la ley del IVA, todo lo demás está mal. ¿Sí? Porque obviamente el hecho generador y todo lo demás va a estar mal. Porque hasta el tipo impositivo es el 12%, no el 3%. ¿Verdad? Y tal vez solo los sujetos van a tener, bueno, sujetos activos, porque es el y el pasivo no sé, porque si me dan los dos, elija uno. Siempre puede haber solo un sujeto pasivo. Ahora, que el hermano puede decidir en contra del mandatario, que es el otro hermano, claro. Pero sujeto pasivo solo hay uno, y en este caso es responsable por representación porque hay un mandato. Con esto terminamos, vemos el jueves terminamos de ver ley de timbres, nos vamos a hecho generador a partir del artículo 31 y veremos hasta las formas de ejecución de la obligación tributaria. Y nos vemos el jueves.